Estimados amigos, los saludo con la paz de Cristo. Hoy quiero que veamos un tema muy importante, muy necesario que sepamos, muy importante porque de ello depende toda la salud física, mental, espiritual que podemos tener. Y fíjense que Juan 5:24 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué creen? Les doy una agradable sorpresa. Este texto no lo escribió ningún sacerdote, ningún cura, ningún papa, ningún pastor, ningún obispo de alguna iglesia evangélica. Lo escribió nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice en su palabra que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Oiga, es una grande bendición esa, porque el oír la palabra tiene vida eterna, o sea, que oír la palabra de Dios. Pero también la Biblia dice en Apocalipsis 1:3, dice que bienaventurados los que leen y los que escuchan la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. Entonces es una bienaventuranza, amigos, hermanos, escuchar, leer la palabra de Dios. Usted busque la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Busque el Evangelio según San Juan. Mire, les voy a explicar por qué yo recomiendo mucho leer el Evangelio según San Juan. Primero, porque el Evangelio según San Juan está escrito especialmente para nosotros los gentiles, los que no somos judíos, los que no somos del pueblo de Israel. Para nosotros es escrito ese Evangelio. El Evangelio de Mateo está escrito especialmente para los de Israel, para el pueblo de Israel. El Evangelio de Lucas está escrito a Teófilo, un investigador, un político eminente. Y el Evangelio de Marcos está escrito especialmente para los griegos. Así es que el Evangelio de Juan, hermanos, está especialmente para nosotros. Por eso lea el Evangelio de Juan primeramente, para que usted tenga esa visión de lo que es la gracia, la bendición de Dios sobre nosotros. Fíjense, hay un texto muy precioso que dice en Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que es una grande bendición leer la palabra de Dios y escucharla, porque el tiempo está cerca. Ahorita ya veo cómo estamos, hay esta pandemia, esas guerras, estas hambres, esas pestes, pero todavía no es el fin. El Señor Jesucristo viene por su iglesia, el Señor Jesucristo viene por su pueblo. Y entonces quiere salvarte a ti, quiere llevarte también con nosotros al cielo. Pero miren, dice: bienaventurados los que leen. Lea la palabra de Dios, lea el Evangelio según San Juan, lo primero, para que entienda mejor la palabra de Dios, porque el Evangelio según San Juan, como ya lo dije, es especialmente para nosotros, para entender la gracia de Dios, para la iglesia. Así es que, amados hermanos, hay cosas muy, muy preciosas. Por ejemplo, dice la Biblia que bienaventurado el que oye, el que escucha la palabra de Dios. Pero también no es escuchar únicamente así con los oídos naturales, sino escuchar con el oído espiritual, con los oídos espirituales que nos da la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 10:17, dice: así que la fe es por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Romanos, la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Roma. Así es que por la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que, hermanos, es importante oír, es importante leer, es importante, pero no, como dice Santiago. Santiago dice: por eso, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, pronto para oír. Pronto, escucha la palabra, cree en el que me envió, como dice San Juan. Y luego también Santiago dice otras cosas muy importantes también. Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces es una bienaventuranza oír, creer y hacer la palabra de Dios. ¿De qué nos serviría solamente escuchar y nada más, sino no hacer? Ahora, sí es importante hacer para ser salvos. Por eso Apocalipsis 3, capítulo 3, 20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación de parte de nuestro Dios para que escuches la palabra de Dios, leas la palabra para que seas salvo. Hermano, Dios te bendiga y te guarde, y lee la palabra de Dios. Lee el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Es una maravilla de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, Dios les guarde.